Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio del podcast de Contracultura en esta saga que estamos haciendo con nuestro amigo el psicólogo Roberto García, que muchos de ustedes ya conocen, pueden revisar otros de los programas que hemos hecho aquí en el canal, en la lista de reproducción podcast, los van a encontrar y pronto vamos a crear una lista de reproducción donde van a estar todos estos programas. Quiero agradecer la audiencia y los muy buenos comentarios que han tenido todos estos programas que hemos hecho, que parece que a la gente le están sirviendo y ayudando bastante. A nosotros también ha sido muy enriquecedor poder hacer estos programas y continuar haciéndolo. Es prácticamente casi sanador en un mundo entre tantas noticias tan malas, donde todos tenemos la responsabilidad, creo yo, de poder mejorar nuestra situación en la Tierra, en el planeta. Me refiero que si viéramos esto, como les he comentado en algunos programas anteriores, si viéramos la situación terrestre desde afuera del espacio, que sería un muy buen ejercicio, veríamos que nos estamos aniquilando entre nosotros. No estamos dando espacio a la gobernanza, estamos creando violencia por todas partes, mucha gente lo está haciendo, está eligiendo la violencia como camino, la quema de cosas como una manera de conseguir ciertos objetivos, la revolución como otra manera de conseguir objetivos políticos. Ya no hay esa caballerosidad que había antes, ni siquiera las revoluciones, si se puede llamar de esa manera. La guerra entre el hombre y la mujer, entre los padres y los hijos, un Estado que se intromete y que trata de volverse absolutamente totalitario y despiadado ya en el siglo XXI, donde deberíamos tener superadas todas esas cosas. Bienvenido Roberto García, hoy día nos vamos a sumergir en este tema y muchos otros para poder tratar de comprender qué es lo que está pasando detrás, qué es lo que no estamos viendo, qué es lo que no estamos tratando de computar para poder entender esta realidad y desarrollarnos de mejor manera. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido a el podcast hoy día de Contracultura. Bien, amigo, lo mejor que se puede estar. Espiritualmente me siento muy bien y también estoy muy contento de poder compartir en este maravilloso espacio en el cual invitamos a las personas a la reflexión para que saquen sus propias conclusiones con la información o las humildes ventanas que nosotros les podemos abrir y que en el fondo nos volvamos, junto con los amigos que nos escuchan, idealmente todos vectores de conciencia y del cambio que queremos ver en el mundo, haciéndonos responsables de nosotros mismos, de nuestros resultados, y que nadie de nuestros queridos amigos que nos siguen se dé el lujo de permitirse desentenderse de su participación activa, continua, en los resultados en sumatoria que tenemos en nuestro planeta en este mismo instante. Es una toma de conciencia que siempre me siento feliz de poder eh, dar con tu ayuda por medio de este portal, mi querido amigo. Yo creo que eso es fundamental lo que acabas de decir. Tú estabas pensando justamente en eso. A mí, por ejemplo, cuánto me ha ayudado personalmente, probablemente la gente ni se imagina hacer estos programas. Porque uno va aprendiendo a conocerse, tratar de buscar. Buscar más allá para poder mejorar. Porque como bien dices tú, todos somos parte del problema. Y negar esa realidad, no estaríamos como planeta como estamos el día de hoy si no fuera así. Creo que todos tenemos que tratar de mejorar. Y eso incluye pulir, ¿cierto?, estos diamantes que hay aquí. Las personas son como esos diamantes en bruto a veces que necesitan los espíritus, necesitan ser pulidos. Muchos hablan de alquimia ahí. ¿No crees que nos falta mucho más para poder recién empezar a entender que debemos, esto parece un poco infantil lo que te voy a decir, pero tenemos que aprender a comportarnos? Esto es como enseñarle a un niño, pareciera que todo este tiempo hubiéramos estado involucionando o nos han hecho involucionar a propósito. ¿En qué estamos fallando, Roberto? Bueno, precisamente en el ejercicio honesto implica muchas veces dominar los sentimientos y las emociones, cosa que no es muy popular hoy en día. De hecho, se ha demonizado la razón y la verdad cuando es incómoda, porque todo cambio tiene que partir con una toma de conciencia. Y toda toma de conciencia es imposible si no se ven los datos de verdad. Y cuando uno ve los datos
que te dicen medios que mienten, personas malintencionadas, o de repente algunas verdades que te conviene creer para tu comodidad, pero que no son verdad. No puedes tener un catastro, no puedes tener un diagnóstico. Y cuando tú no tienes un diagnóstico, no puedes tomar conciencia de lo que tienes que corregir a nivel individual y no te puedes hacer cargo o no te puedes hacer responsable de los resultados globales de tu vida y de la realidad que estás viviendo, cosa que, por supuesto, el sistema le encanta, le sirve mucho, Ujú. porque produce personas infelices en masa, porque la responsabilidad es cierto que implica eh, un esfuerzo vital, valiente, sostenido y sistemático, pero también es cierto que conduce a la felicidad, a la toma de control, al dominio y gobierno de sí mismos para convertirse en personas de bien, porque sabemos que el ser humano es la unidad fundamental de la humanidad, por algo se llama humanidad, somos células de la humanidad, y si Ujú. nos desentendemos de eso, no tenemos derecho a vivir quejándonos de los resultados que no nos gustan. Exactamente. Hemos llegado a tal extremo de cosas que podrían haber sido impensables. Yo recuerdo, y eso me dejó marcado a mí, una mujer embarazada que llega y me cuenta que había pasado por una plaza y ella ahí le tomó el peso a lo que significaba toda esta agenda diabólica. Cuando un grupo de adolescentes le miraron el vientre con un odio impresionante, impresionante. Y ella ahí recién se dio cuenta de que esto iba en serio. Sí, Es algo, y como ese podemos dar muchos ejemplos. Gente que no le interesa lo que le pasa al de al lado, autoridades que no tienen la más mínima preocupación por lo que por los miedos legítimos o por lo que le pueda estar pasando a su gente. Es como si se hubiese abierto una caja de Pandoras de un momento a otro y la gente se hubiese transformado porque se les transforman los ojos. Probablemente ellos no lo perciben. A mí me da la impresión de que no tienen esa capacidad de percibir ese tipo de cosas. Pero hay mucha gente que sí se da cuenta cómo les cambia la mirada. Eh, Podemos inferir muchas cosas ahí. No quiero elucubrar, pero nos estamos transformando, estamos involucionando profundamente. Los medios de comunicación y también los políticos en general le están hablando a la población como si fueran niños, usando esas técnicas de manipulación. Recuerdo un libro de Noam Chomsky que describía justamente que la prensa usaba a veces para referirse a los ciudadanos, para poder inyectarles alguna idea a la fuerza, los trataba como niños. Y estamos viendo todo ese tipo de cosas hoy día, Roberto. Es impresionante. sí, claro. Bueno, lamentablemente lo que encontró el establishment, o como le quieras llamar a este grupo de malintencionados que están en distintas instituciones, en distintas posiciones gubernamentales, partes del Estado profundo, inclusive de la Iglesia profunda, ellos por supuesto que te dan un premio extrínseco para que tú renuncies a tu responsabilidad sobre ti mismo y que la sociedad lo haga, y que de este modo ellos se permitan tratar como niños por medio de aceptar estos premios, estos premios hedónicos, estos premios materiales, que siempre significan una renuncia a las cosas más trascendentales. Y por el mismo motivo puedes observar muchas veces que personas que tienen muchas cosas finalmente terminan, por ejemplo, cometiendo suicidio o cosas por el estilo, Ujú. lo cual prueba que estos premios externos, extrínsecos, no digo que sean malos tener cosas materiales, sino que cuando solamente estás centrado en ese premio y renuncias a tu adultez espiritual, mental, psicológica en general, siempre implica un arrebatamiento de tu raíz, de tu conexión contigo mismo y por ende con Dios, al finalmente. Y por eso, eh, cuando ellos te dan estos premios y tú permites que te corten esta raíz contigo y con Dios, es que tú empiezas, en vez de alojar valores y virtudes en tu alma y en tu mente, te hace, por medio de la aberración de ti mismo, más sentido alojar antivalores, como por ejemplo el odio a la vida, que es el caso de lo que tú me cuentas, en el caso de esta señorita que iba embarazada en una plaza. Claro.
Y eso, bueno, eso que dices tú hoy día, que a lo mejor puede ser un poco complejo de entender para muchas personas que se vienen integrando al programa y no han visto los otros programas aquí en esta saga, pero eso lo vemos a todo nivel. Tú antes veías parejas en el parque con ganas de vivir, con ganas de amar, con ganas de besarse, Sí. de hacer un montón de cosas. Hoy día eso no lo ves muy poco. Eh, Veías gente emocionándose cuando veían un niño en la calle. Te paraban a veces en el supermercado. Oh, qué niño más lindo, qué niña más linda. ¿Cuántas veces vimos esas imágenes? ¿Se han preguntado cuántas de esas cosas están pasando hoy en día? Han disminuido muchísimo. Esa empatía, esa conexión con el ser humano, interna primero, y que si está en disonancia, finalmente se transmite hacia los demás. Y ahí vemos quizás por qué a nadie le importa nada, lo que le pasa al otro me refiero. Es muy poca la gente que sigue sintonizando y que todavía está quizás libre de este virus. Por supuesto. Bueno, sabemos que los ideólogos de lo que hoy en día se conoce como la posmodernidad es esta era desfigurada en la que estamos viviendo, desde que la idearon, como dentro de ellos me viene a la mente Comte, uno que se llama Comte, que Auguste decía que, Comte, claro. Auguste Comte, Sí. precisamente Auguste Comte, que decía que el individualismo, el hedonismo, la perversión de la belleza, la combinatoria de las aberraciones poco más, iba a ser los nuevos valores que estaban con la posmodernidad y que venían para quedarse y que iban a reinventar al ser humano y que lo iban a tener viviendo fuera de sí, digamos, o sea, más conectado con la cosa externa que con su fuente interior de sabiduría y de conexión consigo mismo y por ende con los demás. De ahí viene el interés o el desinterés por lo demás, o por los demás, y la empatía. El ser humano está completamente circunscrito en satisfacer sus principios del placer en una etapa de la desarrollo moral muy primitiva, muy infantil, y están todos con suerte en esa etapa o tal vez una o dos más arriba de muchas más. Entonces, lamentablemente el ser humano ha permitido por ciertos tipos de abundancia tal vez plástica, estética, de la satisfacción de sus necesidades más primitivas, que se le desnaturalice, que se le deshumanice y por ende que por medio de esta destrucción de su conexión consigo mismo se destruya lo que lo hace ser a la imagen y semejanza del creador, que es las elevaciones del ser humano, por la empatía, el amor, el compañerismo, las virtudes del ser humano. Exacto. Yo veo que yo incluso tuve dudas de esto cuando quizás no fui creyente, porque todos, bueno, por lo menos yo pasé por no todos, pero yo pasé por un momento así en mi vida. Y Sí, cuando me reconecté con esto, hoy día todo me hace mucho más sentido y es más fácil leer la realidad, eh, por lo menos acercarse a leerla, porque sabemos que cada decodificador es distinto. Pero algo que siempre me llamó mucho la atención era el hecho de que la gente que se iba alejando del creador progresivamente, muchos se iban volviendo locos. Y eso lo vimos con grandes pensadores, por ejemplo, por poner el ejemplo de grandes pensadores. Sobre todo en toda esta línea de los nihilistas. Ahí vimos claramente eso. Vimos claramente ese sí, sentimiento de querer sufrir, de querer pasarlo mal, de sentirse rechazado, de sentirse marginado. Y no solamente por aspectos sociales, sino también por aspectos a lo mejor biológicos de la vida misma. Había este culto que nos inculcaron durante mucho tiempo los nihilistas de que sufrir era cool, ¿cierto? Que sí. sufrir por ser artista, a lo mejor, por llevar esta llaga de lo que es la sensibilidad, era cool. Y todo esto nos ha llevado, yo creo, se ha ido perfeccionando todo esto. Se ha ido haciendo Por cada vez más supuesto. complejo, se ha ido perfeccionando cada vez más. Y para mucha gente le es muy cómodo vivir en ese estadio. Yo pasé por ese estadio y vengo de vuelta a ese estadio. Y por eso puedo hacer Sí. esta reflexión.
Pero tenemos mucha gente pegada en ese estadio y vemos las orgías de violencia en las calles, vemos esta gente llamando a asesinar candidatos presidenciales, por ejemplo. Otros que normalizan la violencia y utilizan a los medios de comunicación hoy día para normalizar la violencia contra un determinado grupo de personas. Es impresionante hasta dónde nos está llevando todo esto. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cuál es tu reflexión respecto a eso? Pucha, me metiste en un tema que me encanta tanto que no puedo no ir a la raíz, amigo mío. A ver qué sale. Sí, porque hemos tratado de grabar como 3 veces este programa. Sí, ahora la tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Mira, claro. Yo creo de eso que tú me dices, que bien dices tú que el nihilismo, y hay que ver de dónde viene el nihilismo, todos estos pensadores, dentro de los cuales podemos también circunscribir tal vez digamos, a las mismas ideas que tenía Marx, por ejemplo. Es cosa de que la gente se dé cuenta cuál es la intención que está detrás del olvido de Dios, porque el olvido de Dios, el decir que estamos solos en el mundo y que la vida no tiene sentido y que no importa nada y que da lo mismo y que en realidad somos tábulas rasas que son simplemente producto de unos átomos que chocaron por ahí, o sea, prácticamente que estamos determinados por el entorno, que es más o menos la filosofía esta descarnada de Dios que ellos proponen. Fíjate que el truco que tiene es que hace que uno no tome en cuenta la existencia del demonio. Justamente dicen que el mejor truco que él ha hecho es el que la gente piensa que no existe. Sí. Pero mira cómo está la realidad hoy en día, cómo no va a existir, es ridículo. Y ahora... Eso es impresionante, perdona que te interrumpa ahí, pero es impresionante eso que estás diciendo tú, porque yo conozco gente, lo hemos comentado en otros programas, no sé si contigo, pero gente que ni siquiera es creyente dice, esto no puede ser humano, o sea, aquí hay una fuerza, hay una fuerza externa aquí. Exacto. Yo tengo justamente aquí en el tintero, en este mismo instante, que le recomiendo a todos los amigos que lo hagan para que vean bien qué es lo que siguen algunos de los escuchas que tenemos acá o sus amigos cuando dicen que les gusta el marxismo. Hay una carta que Marx le escribió a su padre que dice lo siguiente, y lo recuerdo perfecto, dice, ha caído el velo, cuando él se retiró de la religión judaísta del padre y se fue a la que ustedes ya saben, que es el lado oscuro. Y abro comillas, dice, ha caído el velo, mi lugar santísimo se ha dividido en pedazos y nuevos dioses han tenido que ser instalados, dice. Eso es como una advertencia que le hace al padre. Y también tengo otro pequeño compilado, si me lo permites, donde por favor. Después, más adelante, él tiene una poesía que se llama Der Spielmann, donde dice lo siguiente, esta es una poesía de Marx, amigos, directa de él, lo pueden buscar ustedes mismos. Dice, ese arte Dios ni quiere ni rechaza, salta al cerebro desde una negra niebla del infierno, hasta el corazón embrujado, hasta que los sentidos titubean. 2 puntos, dice, con Satán he hecho mi trato. Der Spielmann. Y así tú vas avanzando en ellos distintos tipos de poesías. Son creyentes, eso es lo que la gente ignora, porque siempre dicen, no, el comunismo es ateo. Los que son comunistas son ateos. Claro, probablemente gente en los estadios más bajos, pero ellos son, por eso se habla de un culto de una religión. Marx, con lo que estás leyendo tú, lo dijo claramente. ¿En quién creen? Es impresionante obviar ese tipo de detalle. Era satanista. Sí, por supuesto. Claro. Lo está diciendo era satanista total. Claro. Por supuesto, era satanista y era miembro de la logia, que no sé si se puede mencionar, mi querido amigo, pero de la logia que hasta los días de hoy sigue controlando gran parte de todos los países, las sociedades y también de las grandes corporaciones que están detrás del nuevo orden, ¿no es cierto? Sí, claro. Dentro de ello, si me lo permites, cerraré con la última, que justo mientras hablábamos aproveché de abrir este viejo librillo de las poesías de Marx. Y hay otra que se llama Outlonem, que será el último extracto que leeré, que dice, si existe algo que devore, saltaré dentro, aunque traiga el mundo toda su ruina. El mundo que se dilata entre mí y el abismo. Lo destrozaré en 1000 pedazos con mis perennes maldiciones. Estrecharé mis brazos alrededor de la cruel realidad. Abrazándome, el mundo sucumbirá estúpidamente y entonces se hundirá a la nada absoluta, fenecido, inexistente. Eso sería el vivir, verdaderamente. Poesía Outlanem de Karl Marx. Creo que eso muestra un poco el ADN de las personas
que están las personas siguiendo o dicen que siguen, que son sus ideólogos y estandartes que proponen una especie de igualdad y montones de cosas altisonantes con la boca, pero cuando tú los ves en sus reflexiones íntimas y personales, que estos son publicaciones que él hizo, ves que en el fondo ellos lo que desean es primero insultar y destruir la imagen de Dios, de Cristo, digamos, y al mismo tiempo destruir y hundir a la humanidad en las sombras. Fíjate que el otro día, hablando de este tema, no puedo dejar pasar mencionar que alguien me compartió en privado el blog de este candidato en Chile, que es Gabriel Boric, que él se olvidó de cerrar. Y hay una parte de una poesía que él comparte que le encantaba, según su propia palabra, que se llamaba, la poesía se titulaba Odio. Con eso te lo digo todo. Odio. Por ahí estaba publicado eso, era una cosa terrible que hablaba más o menos cosas parecidas a las poesías de Marx, que el odio era su móvil y su inspiración, entre otras cosas. Su motor, fíjate. Y sabemos que el primer revolucionario que hay en las escrituras, que es Satán, en el fondo, cuando hace su revolución en el cielo, ¿no es cierto?, como está escrito, justamente partió por medio de altisonancias, mentiras y engaños de promesas de grandeza a los ángeles al tercio de ángeles que le ayudaron a hacer esta revolución contra Dios, y los llevó a todos a la ruina porque fueron todos expulsados después de este golpe de estado que hicieron en el cielo. Claro. Y por eso este tipo de personas, con sus ideologías, sus filosofías, sus poesías y todas sus baratijas en el fondo, siempre, aunque la gente que lo siga de buena fe, uno no dice que sean malos todos los que lo siguen, más bien están engañados. Pero cuando lo siguen, fíjate que son siempre arrastrados hacia el mismo tipo de caos interno que ellos viven, porque si tú ves las poesías de Marx, ese punto lo que muestra es un tipo que es clave. Es clave. Profundiza un poco en eso para que la gente se vaya haciendo las imágenes de la forma de vestir, la forma de hablar, las miradas, la convivencia que tienen con otras personas, los caos internos que viven, etcétera. El ser humano, si algo en lo que estamos todos los psicólogos de acuerdo, es que el ser humano es un ser proyectivo. Tu forma de escribir, tu letra, tu caligrafía, tu motilidad, que quiere decir tus emociones y tus conductas con las que tú te expresas, tu semblante, tu mirada, tus expresiones faciales, todo es proyectivo de cómo tú estás contigo mismo. Es cosa de ir al lugar donde vive una persona que está con depresión mayor por 5 años y darte cuenta cómo estaba antes y después. Es una cosa irreconocible por completo, no solamente él como persona, sino su vida globalmente, cómo está su habitación, su higiene, todas las cosas se afectan cuando una persona se va para el lado oscuro, por decirlo en cierta forma. Entonces, fíjate la metamorfosis, casi una mutación que tienen algunas personas que se meten pensando que esto es puro tocar bombos y fiesta y vino y drogas y felicidad, y en poco tiempo empiezan a convertirse en una cosa completamente olvidada de la mano de Dios, literalmente, y empiezan a extraviarse de sí mismos a tal punto que ya empiezan a desconectarse de todo y todos, y por ende a alojar emociones turbias, emociones destructivas, iracundas y destructivas, y se alejan de las virtudes justamente que promueve el Cristo mismo, o el cristianismo, que es la mansedumbre, el amor, el equilibrio, la moderación, el dominio de ti mismo, las virtudes que eran virtudes hasta que le dejamos el control remoto de la humanidad a un grupo de psicópatas. Sí. Quizás por eso Jesús hace tanta... Es algo impresionante que yo he pensado mucho, porque una cosa es escuchar una simple frase o leer una simple frase, pero no nos hace falta hoy día quizás, no era quizás por eso que Jesús decía ama a tu prójimo como a ti mismo. Si hubiésemos entendido esa máxima, esa simple máxima, este mundo sería otro. Y para eso ni siquiera creo que hay que creer en Jesús, hay que entender, es una manera de decirlo, pero ama a tu prójimo como a ti mismo, habla de una proyección del planeta, de la civilización en sí, para lograr cosas como humanidad, no esta cosa de estos monos con navaja que se andan autodestruyendo, que quieren quemarlo todo, que quieren hacer revoluciones,
que son tremendamente ignorantes, que pasan por encima de los verdaderos sabios, porque si vas al caso de Chile puntual, estamos viendo que nuestro país está en manos de gente sumamente joven, sumamente inexperta en general. Han desplazado a todos los ancianos, a toda la gente que tenía, los consideran obsoletos. Todos los candidatos, sin excepción, son bastante jóvenes. Y eso también habla de cómo estamos considerando nuestra escala de valores, donde no se le da importancia a la sabiduría, a la experiencia de vida, a la mansedumbre, a esa cosa de dejar atrás el entusiasmo, porque vemos mucho entusiasmo. Y el entusiasmo es sumamente peligroso también. Claro, bueno, siempre en filosofía y en psicología se dice que la emoción es un martillo, pero que no es capaz de hacer ninguna maravilla sin el cincel de la mente, en el fondo, que le da dirección a las pasiones, porque la pasión por sí sola es una ruina, es hundirse, es vivir, como hemos dicho en los otros programas que hicimos antes, vivir en tu cerebro reptiliano aprisionado, vivir en lo que se llaman los centros amigdalianos, que es en el fondo vivir prisionero de las pasiones continuamente y que se vuelvan tan fuertes que al final tú creas que esas pasiones es la realidad, esa pequeña pelotita que se llama la amígdala, que es como del porte más pequeño que una almendra casi, termina dominando todo el resto del cerebro y por ende el resto, hasta tus pensamientos, terminan creyendo que las pasiones son la realidad. Empiezas a elegir ideas, a construir una realidad paralela que es falsa, por supuesto, fundamentado en justificar que tú te dejas llevar por las bajas pasiones. Cuando quieres golpear a una embarazada, por ejemplo, como decías tú, cuando se agrede al otro porque piensa distinto, cuando se prefiere no reconocer las verdades de los hechos terribles que puede hacer una persona porque me cae bien o porque lo encuentro choro o porque si no a lo mejor la manada me va a castigar, entonces mejor me quedo callado, me quedo piola, como decimos los chilenos, para que no me castigue el grupo y así garantizo, digamos, el seguir teniendo placer, fiesta, inclusión y soy parte de la manada. Entonces, creo que al final es una pérdida del norte, de los valores, como el más importante de todos para mí, la verdad, en vez de que se le da un hincapié exacerbado en los sentimientos. O sea, si la verdad no me gusta, no la tomo en cuenta porque No, es lógico. desagradable y Y no la quiero mirar. la negación de la realidad es Sí, algo que no estamos acostumbrando a vivir en el día a día. Y como exacto. decía un escritor el otro día, los historiadores incluso se están transformando en gente que está relatando qué comió alguien al desayuno. En ese nivel de relevancia, pero ya no Claro. hay una relevancia de ir en búsqueda de no sé, de tratar de entender ambos bandos para poder contar una historia. No, aquí son todos, la mayoría se han transformado en activistas de la destrucción, activistas del caos. Y están llevando ese Increíble. mensaje y están incitando a otras personas a actuar con violencia. Y yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, cuando partió este canal, yo les dije exactamente esto que iba a pasar, que había que evitar la polarización social, evitar llegar a los extremos violentos, porque si no íbamos a Sí, terminar en claro. esto. Pero evidentemente la gente que es más acalorada, que es más que cree que todo se soluciona a golpes de repente, no entiende este tipo de cosas, porque en un proceso como el que estamos viviendo hoy día, quien cae en la violencia no se va a salvar, creo yo. Porque ya lo hemos hablado, Roberto, de que el Sí. gran engaño aquí es justamente tratar de hacernos caer en pisar ese palo. Que es que la buena gente del mundo que quede se manche las manos con sangre incluso. Eso es lo que pretenden hacer. La mentira. Y están tratando están tratando de llevar a la gente a ese extremo a costa de cualquier cosa. Y ha sido un milagro que Claro. todavía no haya pasado nada, porque todavía la gente se ha mantenido estoica, y ha sido en una tremenda mayoría, casi todo, y en el mundo ha sido tremendamente pacífica. Pero lamentablemente todo Sí, tiene un límite también. Entonces uno dice, ¿hasta sí. cuándo la gente también puede, cuándo se quiebra esta presa que hay de emociones contenidas también? Entonces es sumamente Claro. complicado.
Bueno, es terrible para mí el hecho de que eh, esté sujeto el honor, la verdad y las virtudes a lo circunstancial. Vale decir, ¿cuándo puedo agredir a alguien? Cuando es de la vereda del frente yo lo puedo destruir y casi me llega a dar pena que se utilizan los principios de las artes marciales más letales en las redes sociales. O sea, cuando alguien piensa distinto que yo y le va bien, tengo que tratar de destruirlo en la menor cantidad de movimientos posible, que son los principios de las artes marciales. Mm. Eh, y las verdades que se dicen de esa persona no se someten a contrastes si son verdad o pueden ser datos falsos o no sé qué. No, se dispara a quemarropa inmediatamente con tratar de destruirle a la persona su moral, su trabajo, su dignidad, Su sin imagen. siquiera preguntarse si su imagen y por ende su vida personal. De repente pueden destruir un matrimonio, un trabajo, pueden causarle un malestar permanente a la persona en su salud mental, qué sé yo. Y la gente no se pregunta, no analiza, no estudia, y de repente cuando les toca a alguien de su lado, relativizan cosas que tienen evidencia empírica. Es Mm. una cosa de no creerse la renuncia que hay a la verdad, y el maltrato, el mal logro que eso hace para siempre a veces en tu propio músculo mental para dilucidar lo verdad de lo no verdad y lo bueno de lo no bueno. Al final se vive en un gris en el cual todo se permite. Es terrible. Claro. Y un punto clave ahí es el tema que la misma gente avalando ese tipo de cosas, esa liviandad, esa flojera mental, de no tratar de Mm, investigar mm. o poner las cosas en un contexto, o no tratar de conocer más a fondo a la persona incluso, lo que hacen, están dejando un solo lado que gobierne, un solo lado. Exacto. Están eliminando además la libertad de expresión, porque eso nunca se cuestiona, ¿eh? Nunca se cuestiona. No, es Sí. que esta persona igual tiene derecho a... A mí no, yo tengo la capacidad, por ejemplo, de sentarme a conversar con cualquier persona, y a mí no es muy difícil que a mí me puedan ofender con algo. Porque si tú estás Claro. bien parado y tienes no sé, tu coraza, tu carácter armado, me refiero, tu armadura, es difícil que alguien llegue y te ofenda. Es mucho más difícil, por lo menos. Yo no digo que no pueda pasar, pero es mucho más difícil. Entonces, hoy día todo el mundo es de cristal, todo el mundo se siente ofendido por cualquier cosa, y con eso están dejando que un solo lado domine todo el juego. Se están Exacto. autoflagelando su libertad de expresión, haciendo ese tipo de condenas. Se están autoflagelando su capacidad de elegir el día de mañana. Y están dejando que un solo lado domine la historia. Eso es peligrosísimo. Eso es gente que está pidiendo el totalitarismo como que caiga como maná del cielo, literalmente. Y no se dan Es cuenta. muy triste, Y no se dan cuenta. muy. No se dan cuenta, querido amigo, que en el fondo son el equivalente a las personas que se iban a sentar al Coliseo romano a mirar cómo se comía un león a una persona. Es Exacto, terrible. exacto. Porque son personas completamente coléricas que viven para satisfacer la ira, como te decía en los otros programas, el principio del placer y de desbordar su ira cuando alguien no le permite tener ese placer de forma instantánea. Ujú. Y prisioneros del odio. Y al final, insisto, a imagen y semejanza de este inicuo que se llama, o satano, como le quieran llamar, y sus principios esenciales de la constitución de este personaje, aunque uno no sea creyente arquetípicamente, digamos que es un personaje del mal, obviamente. Y la gente se deja inmolar con esto. Es increíble cómo no se dan cuenta que cada vez están más deshumanizados y que piensan que hay causas que ellos eligen a dedo que justifican el hecho de que ellos se conviertan en animales. Y en el fondo lo único que hacen con eso es denigrarse a sí mismo, como quien disfruta, como te decía, en un coliseo mientras un león se está comiendo a un pobre cristiano, en buen español. Exacto, Entonces, exacto. es muy curioso que hay ciertos grupos que a dedo, arriba de esta gente que está siendo utilizada como tontos útiles, les dice quién es el enemigo de turno y que tienen que ir a destruirlo. Que no importa si lo cortan, lo golpean, lo pisotean, lo destruyen su vida personal, difamando todo tipo de mentiras sin comprobar. Es una cosa, es la mentira darwiniana, mi querido amigo, el del sálvese quien pueda, de que Sí. gane el más fuerte y el más débil, lo pisoteo y lo reviento, no me importa, porque lo más importante es que yo soy el espermio que tiene que entrar al óvulo, una cosa que también es darwiniana. Mm. Se ha
hecho creer a la gente todo tipo de falacias, amigo mío, que somos animales, y por eso se reduce al ser humano a su mínima expresión, teniéndolo prisionero de su sistema límbico. ¿A quién Y le por tiene? ende, perdona, y con eso cierro, y por ende en lo más bajo de su desarrollo moral. ¿A quién le tienen miedo? Porque hay unos estudios que se están haciendo ahora muy interesantes, que complementan muchas de las cosas que nosotros estamos hablando hace algún tiempo, y no sé, yo no he visto otro trabajo parecido a este que estamos haciendo nosotros. Es probable que lo haya, pero me llama la atención de unos videos que estábamos viendo tú y yo, del canal de Sí, AJ, y justamente él estaba haciendo un estudio y armando un curso y tratando de explicar que el secreto aquí era tener amarrada a la gente en esta tercera dimensión, preocupada de sí, cosas mundanas, bombardeadas con problemas y con violencia, bueno, con todo este tipo de cosas que estamos hablando, que son muy mundanas en el fondo. No tienen sí, nada de elevado más espiritual, por así decirlo, sino que son sí, los problemas del día a día, donde la gente se siente agobiada por esta estrategia que hemos hablado 1000 veces de los 1000 cortes, donde por todas partes te dan una punzada y la gente no tiene esperanza porque dice, no, de esto por todas partes me están atacando, por lo tanto, obviamente le baja la moral, que ese es el objetivo, no se olviden de sí. eso, es bajarle la moral a la gente y que no esté dispuesta a combatir y entregue, me refiero a combatir, luchar por su A supervivencia, resistir, a resistir, por supuesto, resistencia. es resistencia, o mandarlos al carajo simplemente, con la pérdida de la libertad y todo. Exacto. Pero eso es lo que estamos viendo. Y esta persona, la J, hablaba de eso. Yo lo encontré muy interesante porque también tenía que ver un poco con lo que hemos hablado nosotros en otros programas. Y él está desarrollando todo este sistema que es para aprender a que la gente entienda que la quieren llevar a ese plano, justamente. Todo es, como decías Claro, tú, mundano, todo está en la tercera dimensión y no quieren que la gente se dé cuenta realmente del potencial que tiene. Este potencial exacto. que por lo demás no es este potencial de la nueva era donde todos se creen dioses, ¿eh? Porque hay que hacer esa diferencia, porque ahí hay mucho engaño también. Pero este potencial Sí, que a través de la humildad, cuando tú te das cuenta y sintonizas con esa sintonía fina que hay en los altos éteres, donde nadie es más que nadie y por ser humilde justamente te sientes grande, te sientes amado sobre todo, más que grande, pero sientes un amor impresionante. sí. ¿Cómo ves tú esa situación? Porque yo sé que estamos hablando en el mismo idioma aquí. Bueno, está y archi comprobado que cuando tú bombardeas los centros amigdalianos, que es una pequeña almendrita que está en el sistema límbico del cerebro, que es el cerebro reptiliano, el tercer cerebro, el más primitivo, Ujú. lo que sucede son todo tipo de regulaciones. Número uno, que gradualmente te empiezas a poner, como tú decías, en otras palabras, en modo supervivencia. Y cuando tú estás en modo supervivencia, tú tienes menos capacidad reflexiva, tú eres más, te vuelves más reactivo, ya dejas de ser una persona con dominio sobre sus acciones, sino que más bien eres un tipo reactivo, por ende, extremadamente manipulable si alguien controla los estímulos que tú consumes, cosa que sabemos que el mercado hace. Como bien dice un conocido neurocientista que en este momento no me recuerdo bien el nombre, pero decía que la trampa de los eh, tecnócratas que te ofrecen placer hedónico o mundano, como tú decías, es que te dicen que es gratis, y cuando te dicen que es gratis es porque el producto eres tú, dicen ellos, porque te están utilizando a ti, tú eres el Exacto, producto. exacto, exacto. Y bueno, y ese es el motivo por el cual el ratón no entiende por qué el queso de la trampa es gratis, porque no es gratis. Ese es Claro, el el asunto. queso de la trampa en el ratón es gratis, po. Ese es un pequeño detalle que estoy seguro que muchos no se habían dado cuenta. Claro, Ese es completamente gratis. Free cheese. le cuesta Claro, free cheese. El queso gratis implica que es gratis, pero que hay reventado en la trampa. Entonces, exactamente. justamente el motivo de por qué tienen a la gente prisionera en esta hiperactivación por medio del placer, ¿no es cierto? Y del miedo. Si tú le tienes a la gente bombardeado con placer, miedo, estamos hablando para que los amigos que son más lentos puedan entender,
qué sé yo, el mundo se va a ir a guerra mañana y más encima pornografía, ponte tú por ponerte un ejemplo, y bombardea con uno y otro, uno y otro, uno y otro. ¿Qué estás haciendo ahí a nivel cerebral? Si es todo el día. Activando el Que va a centro caer un satélite, todo el día. después que va a caer un meteorito, que se aproxima a otro cuerpo al espacio, que el cambio climático, que esto, que las nuevas Es, variantes. Todo es... No hay ni una exacto, esperanza. exacto. Y más Fíjense, encima, la gente tiene que hacer ese ejercicio de fijarse quién está transmitiendo el mensaje. Está transmitiendo un mensaje de esperanza que va a ayudar, por ejemplo, una noticia incluso, porque por eso hacemos también estos programas, para no pasar puras noticias que son que generan también ese mismo efecto también. exacto. Y se sabe que cuando la persona, como hablábamos del desarrollo moral, está bombardeada por miedo, 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 ¿qué va a hacer el cerebro por una cosa natural? Tratar de soslayar ese dolor, esa ansiedad terrible de escenarios potencialmente terribles, ¿no es cierto? Con placer rápido. ¿Qué significa eso? Comer, beber, fumar y mirar porno y Netflix y no sé qué cosa más. Entonces, ¿y qué tipo de contenido te vas a encontrar ahí? ¿Qué tipo de tejido cultural gramsciano te están inyectando por medio, por ejemplo, de las series y todas estas cuestiones? Te están inyectando promiscuidad, la cultura del consumo, de que uno ya ni siquiera está el más mínimo respeto de cuando uno, por ejemplo, corteja a un hombre o a una mujer que uno le pueda gustar, con cierta estructura, cierto encanto, cierta gallardía, cierto encanto, cierta lindura, sino que se convierte todo en una cosa bestial, así como es esa música reggaetón, que prácticamente tiene al ser humano viviendo su pelvis, Sí. Y preparándolo genitalizada y preparado para la invasión. Claro, para aceptar todo y tipo preparado de... para la invasión. Claro, preparado para... Eso ha sido el reggaetón, ha sido una preparación para la invasión. Es terrible, Para ¿eh? Si te fijas en la acercarnos a esas combinación, culturas que hay que recibir forzadamente. Entonces, ahora todos hablan el mismo idioma, todos entienden los modismos, etcétera. es una ingeniería social de punta, como se puede decir. Entonces, no es de esperarse algo distinto en términos de resultados, pero lo que dice el señor AJ, que obviamente no podemos mencionar porque si no nos censurarían acá, es precisamente eso, que hay que tratar de salir, o mejor dicho, no tratar, porque tratar implica no hacer, hay que salir de esa Matrix. Y para salir de esa Matrix hay que conectar cuando tú tengas la necesidad de algún consuelo, un calor, una ternura, una reconexión contigo mismo y por ende con Dios o como tú le quieras llamar. Sí. Implica un camino completamente distinto al que te están dando versión Kentucky Fried Chicken o McDonald's. Sí. ¿Te das cuenta? Ejemplos, Las versiones procesadas. sí, ejemplos prácticos de eso para aterrizar esta cosa a la realidad y no dejarlo en el éter arriba. Nosotros mismos estamos tratando de hacer esos ejercicios. ¿Qué ejercicios, por ejemplo? Bueno, tenga esperanza. Levántese, limpie su casa, mantenga todo impecable, por ejemplo. Si le gusta hacer ejercicio, haga ejercicio. No quedarse todo el día pegado viendo noticias, eso hace pésimo. A mí eso me estaba haciendo muy mal. He tenido que hacer otras cosas. A mí me gusta mucho la naturaleza. La gente sabe que me gusta mucho salir. Bueno, estoy tratando de salir mucho más, de hacer más actividades que me gustan relacionadas a la naturaleza, por ejemplo, donde tú sales afuera y yo siempre le he dicho a la gente, aquí está todo igual, aquí no ha cambiado absolutamente nada, no se ha caído el cielo, no se han caído los árboles, no ha aumentado la temperatura de manera que te estás friendo arriba de una roca, no, eso son puras falacias. Está todo igual. Sí. Y eso ayuda mucho. La naturaleza te hace reconectar con eso. ¿Cuál es el problema? El problema lo tienen ustedes, allá afuera. En las ciudades, conectas el aparatito y ya bueno, se te viene el mundo encima. Los árboles, los pajarillos y todo sigue igual. Sigue igual. Sí, claro. Sí, claro que sí. Bueno, de todas maneras, el reconectarse con uno tiene que ver de repente volver a esas cosas que los amigos, todos alguna vez tuvimos un sueño de algo que queríamos hacer o teníamos una inclinación. En el Eso. caso mío siempre me apasionó mucho saber por qué la gente hace lo que hace, por qué piensa como piensa, por qué habla como habla. Y eso siempre fue lo que me motivó, digamos, a lo que hago hoy en día. Y todos tienen un llamado interno. Como te hablaba antes del famoso Earl Nightingale, que es un famoso motivador de Estados Unidos que nació como en los años 30, 20 más o menos,
que hablaba mucho del éxito y decía que el éxito era la realización progresiva y no instantánea, decía, y esa diferencia siempre la hacía, que era la realización progresiva de valores individuales que te hacen único, que son llamados que tú solamente tienes, que cuando tú los cristalizas en acciones cotidianas, aunque sean pequeñas, todos los días un poquito, empieza a darte la sensación de que tú importas, te empieza a sanar integralmente tu estado mental, tu estado psicológico, te da más vigor, te dan ganas de vivir más sano, más ordenado, como dice mi querido amigo Carlos, de organizar tu vida de una buena vez, en vez de siempre estar esperando que alguien te traiga el pescado, salir tú con una alianza y un anzuelo a buscar tu propio pescado y sentirte feliz, aunque sea pequeño el que saques comparado con el del vecino, por el hecho del esfuerzo mismo de levantarte por tus propios pies. Entonces, son pequeñas cositas que hacen las diferencias. Como decía el orador motivacional Jim Rohn, que me gusta mucho, él decía que las cosas pequeñas, como tú dices, querido amigo Carlos, son importantes, y el público al que le preguntaba, y si son tan importantes, ¿por qué no, la gente no le da importancia o no las hace? Y él decía, porque las cosas que son fáciles de hacer son todavía más fácil no hacerlas, y por eso la gente es infeliz. Increíble. Tiene mucha razón. Porque desprecia las pequeñas cositas que son tan importantes. Claro. Esas pequeñas cosas es hoy día, por ejemplo, tener un proyecto, tratar de hacer ese proyecto, tratar de creer, Sí. de tener esperanza en el futuro. Lo que nos quieren sin esperanza. Es tal el nivel de... Es que si todos pensáramos esto de esta manera, estoy seguro que el mundo no estaría así. Porque no le creeríamos a irresponsables. A los mercaderes del terror. Mercaderes del terror. Gente que no tiene, que está ahí solamente dándole mensajes e inyectando a la gente con miedo, pero sin ningún tipo de amor, ni ningún tipo de esperanza, en nada. Entonces también nos estaremos haciendo adictos a eso, a la desesperanza. ¿Por qué estamos consumiendo tanto eso? ¿Por qué no tenemos un método de defensa que sea natural en eso? Y decir, este me está transmitiendo miedo, a este no lo pesco, este es un irresponsable. Pues son irresponsables, han llevado al mundo al estado en que está. Bueno, tal vez la respuesta de eso es que es por el mismo motivo que la gente está acostumbrada a que alguien externo te diga cómo te sientes, en vez de uno mirarse dentro a uno mismo, al mismo tiempo que uno escucha, por ejemplo, a una persona hablar y los principios que te dice y cómo te hace sentir, y tú dices, mira, ¿sabes qué? El discurso está bonito, pero no me hace sentido lo que tú me estás diciendo porque tú no haces lo que tú dices. Por ende, cuando yo te observo, y yo me observo a mí mientras te observo, que es la autoconciencia, ¿no es cierto, mi querido amigo? De ahí parte cualquier tipo de higiene mental, parte de la autoconciencia, de tu estar consciente de tus estados, de tus pensamientos, de tus reflexiones. Puedes conectarte de ellas y negociarlas por, no sé, por un LED, o por que te inviten a una fiesta, o porque te incluyen en un partido político que te permite evadir la sensación de soledad, por ejemplo. Cuando uno está bien y equilibrado, uno no tiene cabida para el morbo. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos diciendo, porque uno es autoconsciente del daño, como bien tú decías. Yo miré noticias mucho tiempo, unos días, y me di cuenta que no tenía que seguirlo haciendo, porque me hace mal. No es positivo para mí, yo me amo, me cuido, y por ende no voy a pasar a destruirme con esa información tóxica, que más encima el 99% es falsa. Claro. Exactamente. El autocuidado generalmente viene cuando uno empieza a darse cuenta del valor de uno como persona, y estoy hablando de cualquiera. Todos valemos, todos tenemos un valor, y todos somos vectores que, aunque se crea o no, influimos en el resultado global de los demás resultados de la humanidad. Somos igual de importantes. Entonces, uno empieza a cuidarse como vector, como quien cuidara un templo, como quien le dejaron a cargo un templo para cuidar. Uno lo barra, uno lo limpia, uno no permite que alguien venga a dar vuelta un balde lleno de barro y podredumbre. Uno se cuida, uno consume lo que necesita saber para informarse, pero no cae en el morbo, porque el morbo hace mal y uno termina intoxicado. Sí. Y mallogra su vida y su estado. Bueno, y con todos los términos torcidos, pues se habla de dignidad sin existir la dignidad, porque como dices tú, la dignidad parte por no dejar que te tiren un balde con excremento dentro de tu propio templo.
de que te Exactamente, invadan tu propiedad, o que que los delincuentes salgan libres hoy en día, como sucede, por ejemplo. O que cualquier corrupto exactamente. se salga con la suya, que prácticamente los políticos no van presos. Eso también a la gente lo desmoraliza tremendamente. Y mucha gente, con toda razón, reclama por eso. Exactamente. Es que ahí la pregunta que nos podríamos hacer, Carlos, es la que siempre nos hacemos, que es, ¿quién es la persona que está editando los contenidos que son lo normal hoy en día y lo patológico? Ahora lo patológico es ver a una mujer embarazada, como tú decías, que va caminando por un parque y la ven como si fuera un monstruo, como si fuera una traicionera al género feminista, porque ya no podemos decir de género femenino, sino el género feminista. Eh, entonces, es muy triste que finalmente nadie se pregunta quién es el que está editando los contenidos de lo que se está normalizando y hasta santificando, que es el rebanarse el cuerpo, el hacerse daño, el consumir alcohol hasta que se te apague el cerebro, etcétera. Todo tipo de conductas viscerales, impulsivas y promiscuas que llevan a malograr tu vida se normaliza como si fuera cool, como tú decías antes, y se patologiza y se demoniza la virtud, la verdad, los buenos valores y la dignidad humana, eh, llevándonos al resultado global de lo que estamos viendo. Si un extraterrestre o uno mismo pudiera mirar desde arriba todo lo que está pasando, uno diría, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué Tienen están todo y se haciendo, están qué están autodestruyendo. haciendo estos imbéciles? Claro, con ese planeta fantástico que tienen. Por eso uno se puede sentar a hacer este programa hoy día, y viéndolo desde esa perspectiva, yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente va a estar de acuerdo. El problema es que no todo el mundo tiene dos dedos de frente. Es un planeta maravilloso, Exactamente. lleno de virtudes. Tenemos todo para ser felices, para proyectarnos incluso mucho más allá. Pero no, ¿qué estamos haciendo? Sí, Estamos quemando todo, echando abajo nuestras estatuas, nuestros héroes, nuestra historia. La gente, que nos guste o no nos guste, porque además no la conocimos. Además no la conocimos. Ni siquiera nos tomamos un café o sí, una copa de vino con ellos y lo estamos juzgando, así como juzgan hoy día cualquiera, ¿cierto? Y esa gente, que nos guste o no nos guste, fue parte de la historia de la humanidad. Es exactamente. impresionante. Bueno, Ahí tienes la remoción de las estatuas y todo, bueno, todo lo que se está haciendo, tratando de volver a los tiempos de Colón. Imagínate, volver 500 años atrás para culpar a gente que ni siquiera estaba. Y que están haciendo lo mismo sí, que dicen que quieren, que dicen criticar. Sí, es exactamente lo mismo. Ellos quieren que se vayan todos. ¿Qué quieren? Que se volver con una máquina del tiempo. Si esto es absolutamente absurdo, es absolutamente autodestructivo. claro. Y al mismo tiempo, es cierto que mentirosos y malvados siempre ha habido rufianes y criminales y genocidas y psicópatas, pero estamos permitiendo que esas personas enfermas de la cabeza y del alma nos dicten a dedo o a la carta una normalidad anormal y aberrante y que tengan prácticamente como beatos a ideólogos que siguen ideas como las que comentábamos antes de Marx y estos tipos que eran todos satanistas. Realmente es una cosa de no creerse que los jóvenes se metan a un grupo porque es cool formar parte de él y no se dan cuenta, ni siquiera se han tomado la molestia de googlear quién era este personaje, cómo pensaba, No, qué hizo, qué no hizo. No hay un mínimo interés. En la cultura del automático, del plástico y del consumo inmediato hace que la gente eh, no quiera hacer su tarea por sí mismo, sino que quiera que alguien le entregue una verdad prefabricada donde se le echa la culpa, no sé, de que yo no puedo comprarme un 4x4 a Cristóbal Colón, no sé, no tengo claro, idea. claro. Me parece una estupidez ya de pies a cabeza, un absurdo. Y eso, fíjate, querido amigo, de nuevo hablando de Auguste Comte, él decía que iba a generarse una cultura del absurdo, que se iba a validar el absurdo, y mira lo que estamos viviendo. Se valida lo absurdo total. Claro, y eso es involución. Eso es involución, porque lo que nos diferencia obviamente de los animales, que son netamente instintivos, nosotros tenemos la inteligencia y no la estamos ocupando. Hoy día Exactamente. da lo mismo si tú sacas un cálculo y le explicas a la gente que 2 más 2 son 4, no le va a importar. Y ese 2 más 2 son 4 te puede salvar la vida, literalmente, pero a la gente no le va a importar.
Y eso es lo que estamos viendo, y eso también es parte del proceso de desmoralización. O sea, nada importa, ni siquiera importa todo el conocimiento humano que se ha ido acumulando a través del tiempo, que es la ciencia, justamente, entre otras cosas. Pero eso ya no importa. Hasta eso están destruyendo, así como lo están haciendo con la versión de la historia, ¿cierto? Que no les gusta, sea cual sea. Están haciendo exactamente eso también. Están destruyendo Exactamente. todo pensamiento crítico, todo pensamiento analítico, que es lo que nos ha hecho llegar al estadio. No voy a hablar del estadio donde estamos ahora, porque es, como decíamos ahora, es deplorable, pero al estadio en que se supone que hace un tiempo atrás convivíamos normalmente. No andaba gente arriba de los autos atropellando niños que van a la Navidad. Eso tenía una condena, Exactamente. eso tenía una condena transversal en la sociedad. Pero hoy día no. Hoy día está justificado para cierto lado. Exacto. Tienen el monopolio de mandar a la Bastilla a quien quieren y ellos pueden hacer todas las cosas que quieran y más encima son aplaudidos y hasta defendidos por las hordas impensantes de seres que han desposeído y lamentablemente despersonalizado a tal punto que son tontos útiles que hasta de escudo les sirven. Es una cosa de no creerse. Esta sociedad, cuando lo que hablábamos, volviendo un poco al tema de esta cosa infantil que estábamos viendo ahora, de que nos tratan como niños, según lo que decía Noam Chomsky, que encontré muy interesante. Obviamente se puede usar para cualquier lado, tampoco hay que ser tan cerrado, pero estamos viendo que la sociedad la están tratando como estos niños. Estamos viendo estas pataletas porque no consiguen a veces lo que quieren. Dentro de ser ese niño también estamos tratando de poner nuestras esperanzas en líderes, supuestas personas que nos vienen a salvar. Y yo creo que ahí hay otro tema súper importante donde la gente no tiene que perderse, no tiene que creer en estos líderes que nos vienen a salvar, sino que tienen que ser agentes del propio cambio. Y a estos líderes que se Exacto. vienen a candidatear para diferentes puestos, bueno, que les exijan mucho más de lo que les están exigiendo. Porque si tuvieran un electorado empoderado realmente, no como dice esa palabrita que es simplemente para causar violencia, pero gente consciente, informada, sería muy diferente, muy diferente. Pero hoy día mucha gente parece que cree estar esperando un salvador que nos va a venir a solucionar todos nuestros problemas. Hay falta ahí también hay cierto infantilismo en ver las cosas de esa manera, Roberto. Eso, me pegaste justo, me abriste una carpeta del cerebro. Hay un autor muy conocido en Estados Unidos que se llama John DeMartini y él es experto en motivación humana, en conducta humana, en felicidad. Y él dice que cuando hay un ser humano en profundo desequilibrio e infelicidad consigo mismo, está infantilizado en su desarrollo moral y también utiliza las estructuras primitivas de su cerebro más que las otras, Uh-huh. o sea, las impulsividades. Y fíjate que dice lo mismo que tú dijiste, es como que hubieras leído el libro de John DeMartini, muy increíble. Él dice que lo que sucede cuando uno está en ese equilibrio, como uno está tan mal con uno mismo, es que uno busca dos cosas simultáneamente. Un villano al que culpar de todos tus problemas Uh-huh. y una especie de deidad humana que te va a sacar de ellos. O sea, se vive en un idilio, en una fantasía infantil, que por un lado demoniza a un grupo o a una persona o a quienes representen lo que sea que te moleste, y ellos son los culpables de todas tus angustias, y al mismo tiempo se endiosa a un ser humano y por ende se relativiza todo su lado malo porque se pone en un pedestal a la persona para poder omitir todo lo negativo que tiene y pensar que es como una especie de salvador. Uh-huh. Entonces la persona ahí vive en una especie de idilio y de locura desenfrenada total. Y esto es lo que estamos viendo en las personas, en la mayoría piensan que tienen que odiar, rechazar, destruir y eliminar a los que piensan distinto y al mismo tiempo favorecer, independientemente de todos los crímenes y cosas perversas que haya hecho, la persona que tenemos endiosada como salvador. Fíjate qué interesante que lo diga este autor y que tú también lo hayas mencionado. Que yo creo que, Entonces él claro. dice que, perdón, cierro con eso, él dice que
justamente esta infancia inconsciente en la que viven inmersos muchos seres humanos es cuando no tienen la valentía de ser sí mismos, de perseguir sus sueños, de vivir bajo su sistema interno de sus talentos y sus valores, y que como se han traicionado tanto, viven buscando llenar ese vacío con algo, y por eso viven prisioneros de las recompensas inmediatas, de las nimiedades, de las cosas más superficiales, y por eso generalmente tienen la conducta de un adicto. No digo abiertamente, digo con estupefacientes, sino que son adictos a consumir placer mundano, y como se evaden a sí mismos en el fondo, busca que alguien los saque de ahí, y por eso tienen ídolos, y también demonizan personas y creen en una fantasía que son villanos. Claro, claro. Ahí falta tanto trabajo, ¿eh? Cuando uno se da cuenta, se pone a pensar cuánto hemos, no sé si, está claro que hemos involucionado, está claro, pero ¿quién se va a hacer cargo, sí, Roberto, de todo este trabajo? Porque la sociedad, los gobiernos no están ayudando en nada. De hecho, están promoviendo todo esto. Claro. Aquí tenemos un problema de salud mental, que esto lo han dicho, no lo digo yo, lo han dicho, lo han dicho algunos doctores, no me acuerdo quién fue, pero yo había pensado lo mismo. Dije, aquí tenemos un problema grave de salud mental. Sí. Sí, gravísimo, gravísimo. O sea, gente atropellando, gente que ve los canales de televisión y sale con ideas de atropellar niños que van a la Navidad. Sí. Otro, viste que trataron de agredir nuevamente al candidato José Antonio Kast, dejaron en libertad a la persona, creo. Sí. Entonces, sí, ¿qué claro. te dice la...? Ah, no, es que está justificado lo que usted está haciendo, ¿cierto? Porque ya le pusimos la etiqueta de fascista. ¿Te acordáis que lo hablamos en el programa anterior? Cómo utilizaban eso para ir validando la violencia. Sí, pero nadie dice que estos misma gente eran colaboradores de los nazis, porque esa parte de la historia la obvian completamente. La obvian completamente. Sí, es increíble al final cómo una persona o un grupo de personas que están lamentablemente y muy tristemente en desequilibrio, desconectadas de lo divino, de sí mismas, de su verdad, de sus talentos y habilidades, y que llevan tanto tiempo traicionándose que ya no les importa la verdad y la mentira, y es más, a veces creo que ni siquiera pueden distinguirla, y las reglas no se aplican parejo como son las cosas que son buenas de verdad, las virtudes. Siempre se dice en todas las cosas que son de espiritualidad sana, que son parejas para todos, porque las cosas que son buenas, y la verdad es verdad en todas partes. Aquí, donde tú la pongas, a las pruebas que tú quieras, va a ser verdad igual. No importa cuántas veces tú midas, si yo te digo, Carlos, yo mido 1,72 m, tú me puedes medir con una regla aquí, en China y a donde sea, voy a medir 1,72 m, porque eso es lo que mido, es la verdad. No importa la prueba que tú lo quieras someter. Y esos son los maravillas de las que gozan las cosas que son de verdad. Y las cosas que son de mentira son, sí, esta regla para ti y esta regla para el otro, que mide distinto. Tiene un defectito aquí y otro acá. Entonces al final se relativizan las cosas que deberían ser aplicadas para el bien de toda la humanidad. Se alterna las reglas para uno y para otro, para demonizar, como te habíamos dicho antes, a un grupo y enaltecer al otro. Y eso me parece que es un desequilibrio absoluto, que muestra que estamos en una popurrí de psiquiatría terrible, de trastornos psiquiátricos en la gente, y que espero que tengan la grandeza, la entereza a la gente de empezar a tomar conciencia, los que puedan estar escuchando esto tal vez, y salgamos de eso, que nos desconectemos de eso y que volvamos a las raíces, a lo que es bueno y verdadero de verdad para todos. Bueno, exactamente, por eso hicimos este programa y ese es el espíritu de este programa. Traer un poco de calma en medio de esta tormenta, traer un mensaje que sea responsable, porque faltan muchos mensajes responsables hoy día. Si hubiera más responsabilidad, como lo dijimos antes, no hubiéramos llegado hasta este punto. Entonces, esa irresponsabilidad se está normalizando como tantas otras cosas. Estamos en una gran encrucijada, amigo mío, una gran encrucijada.
Es terrible, pero creo que si me lo pides que lo resuma rápidamente, es la cultura del no hacerse cargo, como tú dices, de no hacerse responsable y de culpar a quien sea, a la luna, a mi signo zodiacal, Sí, al año en que nací, al presidente, al al racismo, clima, claro, lo que sea, bueno, al, claro, al, al racismo, a la onda Schumann, a lo que tú quieras, culpar claro, a cualquier cosa externa de mi falta de responsabilidad y de honestidad para hacer un diagnóstico de en qué estado estoy y empezar a reparar las cosas, y cualquiera puede hacerlo, pero implica hacer un diagnóstico honesto, sí, midiendo las cosas con la verdad. exacto, exacto. Bueno, por eso partimos de alguna manera haciéndolo nosotros también, porque como le decíamos, nosotros venimos también todos venimos de un poco, hemos vivido cosas fuertes también, entonces venimos también del lado oscuro del alma, y eso Sí, nos ha ayudado también a entender, y estamos también en ese camino de depurarnos, por Roberto, de tratar de entender, de tratar de mejorar día a día, de tratar de evolucionar. exactamente. Yo creo que a eso vinimos al planeta, no a transformarnos en unos monos que quieren quemarlo todo y que quieren ensañarse y establecer el comunismo en el siglo XXI, que es una Exactamente. cosa pero de locos, po, es de locos. O sea, gente que está colaborando con gobiernos genocidas y están tratando de traer eso a sus propios países con los votos de gente obviamente desinformada, ignorante y masoquista. Si digamos las cosas como son. Sí, a mí lo que más me impresiona, si me lo preguntas a mí, es que la forma por la que captivan clientes o cautivan o capturan, mejor dicho, almas inocentes para sus filas del mal, también es una bajeza, y yo creo que los jóvenes tienen que darse cuenta que ese cumbayal que te invita al ¿Cuál comunismo, sería, eso te eh, quería preguntar, el cumbayal del comunismo, ¿cuál sería tu mensaje a los jóvenes, habiendo nosotros incluso, bueno, yo menos mal que nunca fui a una protesta porque siempre las encontré chantas, porque al final era un enfrentamiento, si no iba la policía no iba nadie, entonces era solamente para enfrentarse a la policía y otros que se las daban de artistas y iban a sacar fotos. Entonces lo sí, encontraba rasca, honestamente, así que nunca fui a una protesta porque encontraba que no protestaban contra nada. Además sí. estaban todos en el sistema, no había ningún rebelde ahí. Más rebelde era yo que ni siquiera iba a las porquerías. Pero, ¿qué Sí. mensaje le darías a esos jóvenes hoy día que a lo mejor están escuchando, que tienen la suerte de haberse topado con este par de personajes aquí? ¿Qué le dirías a esos jóvenes? Bueno, yo mi forma de terapia es muy directa y así soy como persona, la gente que trabaja conmigo lo sabe, y le diría simplemente que están jugando ruleta rusa. Si les parece divertido, lo lamento mucho, quiere decir que están más enfermos de lo que pudiera ser, pero si no les parece gracioso y toman conciencia que jugar ruleta rusa implica que en algún momento va a llegar un balazo a tu 100, que se den cuenta que en el fondo están viviendo un síndrome de Estocolmo en realidad, y que están enamorados de personas que les fracturaron la psique desde su más tierna infancia, intervinieron por ingeniería social, y se los digo profesionalmente con toda la responsabilidad del mundo porque he estudiado este tema 10 años de mi vida sin parar. Han sido víctimas de un engaño que les implicó la fractura total de su psique, y por eso tienen los cables medios cruzados y están medios confundidos, y piensan que a lo mejor tienen que seguir en la misma senda porque ya no les queda de otra, y que ya es mejor diablo conocido que diablo por conocer. Pero eso es una falacia, eso es miedo a reconocer que uno se equivocó y que todos hemos sido en distintas etapas de nuestra vida víctimas de distintos engaños, ¿sí o no, Sí, Carlos? claro. Todos hemos sido estafados. Lo hemos Yo comentado en creo que tú otros también has sido programas. estafado. Lo hemos comentado en otros programas, claro. Cómo nos han Hemos sido engañado también. estafados. Sí, señor. Sí. Y todo parte de otra virtud, entonces, de la humildad, de decir, ya fui engañado, me estafaron, pero no importa, lo importante es que mientras estemos vivos, aún tenemos tiempo de recular, de recalibrar, de corregir la ruta y de darte cuenta que eres víctima de engaño, víctima de una secta que es más antigua que el comunismo, que está detrás del comunismo, y es el motivo de por qué, por ejemplo, Karl Marx y muchos otros comunistas escribían esas cosas aberrantes adorando a Satanás, porque todos vienen de cosas que son más antiguas que ustedes todavía a lo mejor no comprenden. Algunos amigos que lleven viendo Contracultura más tiempo lo van a entender, y los que no tienen tarea por hacer. Si aquí, mire, amigo mío, eh, cualquiera que les esté ofreciendo
una respuesta rápida o una solución hermosa les está mintiendo. Esto implica estudio y creo que todos lo pueden hacer. Exactamente. Bueno, más claro, imposible, creo. La idea es, como les dije, tratar de traer un poco de sensatez, un poco de análisis, que creo que hace tan bien, un poco de poner las cosas en su justo contexto también, y de calmar un poco los ánimos y las pasiones y poder tratar de sacar conclusiones sensatas y salir de aquí mucho mejor de cómo entramos. Yo creo que ese es el objetivo, ¿cierto, Roberto? Que la gente pueda salir con un respiro y decir, oye, mañana voy a hacer esto, no voy a dejar que esto, que sean dueños de mi mente y de mi voluntad. Y finalmente Exacto. van a ir por tu espíritu, ¿cierto? Porque ese es, aunque ustedes no lo crean, esa es ya que nosotros estudiamos esto, ese es el fin último. Y por eso mucha gente se está dando cuenta justamente que esto ya es un tema. Hay mucha gente que no era creyente y ahora se está dando cuenta que esto no puede ser normal. Porque hay inteligencias superiores aquí que están en juego. Y mucha gente también duda de eso porque dicen, pero ¿cómo va a ser posible que haya un plan tan sofisticado elaborado? Bueno, vean a su alrededor lo que está pasando. ¿Les parece normal? ¿Les parece esto fruto simplemente de la coincidencia de que, o les parece más bien una causalidad? Son distintas causas que se están mostrando y alineando. Está todo a la vista, Roberto. Mi querido amigo. Está todo a la vista. Para el que tenga ojos todo para a la vista. Yo simplemente quería dejar una breve frase que a mí me cambió la vida cuando era más jovencito, cuando decidí tomar el control de mi vida, que es, puedes tener más de lo que tienes y puedes ser, porque puedes ser más de lo que eres. O sea, puede ser mejor tu vida porque tú puedes ser mejor. No reciban ofertones de nadie. Recuerden que el control de sí mismos les va a dar una felicidad que perdura por siempre y que no es sujeta al ambiente. Exactamente. Si nos vamos con alguna reflexión, Roberto, ¿no sería quizás que, porque mucha gente podría confundir esto con algo político y no queremos irnos con esa impresión, sino que traten, que se atrevan a ser ustedes mismos? Porque esto de seguir todas estas modas, muchas de estas modas son ingeniería social, no nacieron así simplemente por casualidad, no nacieron. Fíjate que yo empecé a entender todo esto y a formar mi carácter cuando dejé de seguir esas modas. Porque, como decías tú, me di cuenta también que estaba siendo manipulado. Entonces hay que tener ojo como uno se viste, qué marcas usa, todo ese tipo de cosas son sumamente relevantes. ¿A quién le estás haciendo publicidad, por ejemplo? ¿Qué tipo de... ¿Con qué tipo de cosas te estás identificando? ¿Con qué tipo de música te estás identificando? Exacto. Creo que la clave para salir de esto es atreverse a ser uno mismo y hacer el ejercicio de mergulhar, de como dicen los brasileños, de bucear dentro de uno para poder encontrarse, primero saludarse y empezar a conocerse. Que esto uno nunca termina de... Me imagino. ¿Pero no será ese el antídoto, acaso, atreverse a ser uno mismo, Roberto? Por supuesto que sí. Yo una vez escribí una pequeña poesía de salud mental que se llama 20.000 leguas de viaje introspectivo. ¿Cómo ser feliz? Y creo que parte con la misma premisa que tú dices. En el fondo hay que masticar todo lo que uno elige, lo que uno hace y lo que uno deja de hacer, porque eso va a determinar quién tú eres. Y por ende, nada debe ser tragado a la ligera, porque todo puede y todo va a impactar en cómo tú te sientes. Si no te sientes completamente pleno y necesitas el tumulto, el quemar y la rabia y las emociones viscerales para darle sentido a tu existencia, no eres feliz. Entonces, si quieres ser feliz, tienes que encontrar la fibra interna y por ende tienes que cuidar con mucho ojo lo que comes, lo que no comes, lo que haces, lo que dejas de hacer, con quién te frecuentas, con quién no te frecuentas y las ideas que consumes. Todas esas cosas le dan una forma, una tonalidad, una claridad o una opacidad a tu alma, una tristeza o una felicidad. Lo que tú consumes sí determina quién tú eres. Hay un viejo texto que es muy bueno, que le recomiendo a todos, que está en audiolibro igual, que es muy bueno,
que recomiendo, amigos, que partan por ahí. Se llama Como un hombre piensa, así es su vida. Lo van a encontrar en Google muy fácilmente. Es muy antiguo y es muy práctico. Bueno, ahí tienen algunos datos concretos de cosas que pueden hacer aplicadas en la práctica, que son todas gratis y todas sumamente sencillas. Porque todo esto es gratis además, Exactamente. todo porque la libertad la tenemos por derecho, por el hecho de haber nacido aquí en este planeta. Agradecido de contar con tu Sí. presencia, amigo mío, una vez más en este programa, aquí en el podcast de Contracultura. ¿Cómo te puede encontrar la gente, Roberto? Hay gente que pregunta cómo puedo encontrar a Roberto García. Diles a la gente cómo se puede comunicar contigo. Bueno, siempre doy mi email, que es psrobgarcia@yahoo.com, y ahí me pueden encontrar. También estoy en Twitter. Si escriben Roberto García, psicólogo, en Twitter van a poder encontrar ahí mi cuenta, que, bueno, no es realmente... ¿Todavía te aguantan en Twitter? No, ¿cuántas cuentas te han borrado ya? Esta es la última que voy a abrir, yo creo, ya, porque ya me han cerrado como muchas y con muchos seguidores, entonces es muy difícil partir de cero otra vez. Pero bueno, ahí estoy. Si quieren escribirme por ahí, me pueden escribir a mi mail, o si quieren pueden preguntarle de repente por abajo en los comentarios a Carlos algo. Yo siempre igual leo los comentarios, así que encantado de poder brindarles apoyo en lo que sea. Bueno, buenísimo. Repítenos tu mail de nuevo, porque estoy seguro que la gente está pensando en eso, alguno. Deletréalo, si es Bueno, posible. es PSROB larga, o sea, PSROB, y después García, que es mi apellido, @yahoo.com. Bueno, ya lo saben. Ahí está. Ahí está. Dejar los invitados para una próxima entrega. Si no han visto los programas anteriores con Roberto, búsquenlos en los podcasts. Los van a encontrar. Tienen siempre estos programas un simbolito que es como un cerebro que está puesto ahí en la imagen, en el thumbnail del video, en la portada del video, para que lo puedan reconocer. Así que eso está en la lista de reproducción de podcast aquí en Contracultura. Agradecerles la compañía el día de hoy. Invitarlos a que colaboren con nuestro canal si les gustó este contenido y consideran que esto los ha ayudado o sienten que es valorable. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, abajo van a encontrar en la descripción del video todos los medios para poder apoyarnos. Cualquier ayuda nos sirve muchísimo, ya que somos un medio completamente independiente y todas estas investigaciones evidentemente se hacen de manera independiente. Así que nos vemos en un próximo programa. Esto ha sido Contracultura. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Chao, Roberto.